si nosotros no somos santos, no podremos ver a Dios. O sea, si nuestra alma no está completamente purificada, limpia de todo pecado, pues no vamos a poder llegar a la presencia de Dios. Y entonces toda nuestra vida tiene que ir trabajando en esta santidad. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestra aula virtual de evangelización activa. Hermanos, es doctrina de la Iglesia que nadie puede entrar en plenitud al cielo si no está totalmente limpio de pecado. En la sesión de hoy hablaremos sobre ese lugar preparado para poder entrar al cielo. Entenderás al purgatorio como ese lugar de crecimiento que se identifica con la cruz de Cristo. Es un estado intermedio en camino a la resurrección y a la plenitud. Nadie, pues, debe temer a la muerte ni al purgatorio, pues ambos son una verdadera experiencia del amor misericordioso de Dios que nos ha llamado a vivir en Él y para Él. Te invito a que dirijas toda tu atención a esta enseñanza que de entrada pudiera no ser del todo fácil de escuchar o asimilar. Acompáñanos. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos de nuevo a nuestro curso de evangelización fundamental. Venimos viendo en nuestras últimas reuniones esta maravillosa promesa de Jesús de llevarnos a vivir eternamente con Él. Una vida maravillosa que nos espera allá en el cielo, pues como ya hemos revisado esta hermosísima cita de San Juan en el capítulo 14, donde nos dice que Él se ha ido, pero se fue precisamente a prepararnos un lugar en la casa de su Padre. Ahí estaremos con Él eternamente. Veíamos que este estar con Él, lo veíamos en nuestra reunión anterior, no es simplemente como algunos piensan, solamente en el alma, ¿verdad? Solamente se separará de nosotros nuestro cuerpo en el momento de la muerte y nuestra alma irá al cielo. Estaremos con Él en cuerpo y alma. Y tampoco nos quedaremos a vivir aquí en un lugar maravilloso. La tierra desaparecerá, dice el capítulo 21 del Apocalipsis. Todo lo que hoy conocemos, toda esta tierra que hoy conocemos, será completamente destruida. El apóstol Pedro dice que pues todo desaparecerá, ¿verdad? Se consumirá en el fuego y entonces quedaremos solos con Dios en una dimensión diferente, en un estado de vida diferente, en algo que, como dice el apóstol Pablo, ni ojo vio, ni oído escuchó, ni siquiera puede venir a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es algo maravilloso. Y esta promesa, pues la hemos venido desarrollando en estas últimas reuniones. Yo quisiera platicar contigo a propósito de esta promesa de Jesús. Hoy quisiera platicar contigo acerca de lo que llamamos la comunión de los santos, porque todos los cristianos formamos un solo cuerpo, un solo pueblo, tanto los que ya han muerto como los que aún vivimos en este mundo. De esta manera,
el pueblo está dividido en lo que se conoce como la iglesia militante, que somos los que estamos en la tierra, la iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio, y la iglesia triunfante, que es la que goza ya de la vida de Dios en el cielo. Es una sola iglesia, porque es un solo cuerpo. Es solamente el cuerpo de Cristo, pero este cuerpo de Cristo, dependiendo de la situación en la que cada uno de nosotros está viviendo, pues pertenece a una área del cuerpo, por decirlo de alguna forma. Los que estamos aquí en la tierra somos ese cuerpo militante, los que seguimos todavía construyendo el reino de los cielos, los que seguimos invitando a los demás a integrarse plenamente a este cuerpo. Hay una parte de nuestro cuerpo que ya está resucitada, pero está purgándose, está terminando de purificarse. Y hay otra parte de nuestro cuerpo, son nuestros hermanos que ya están ahora en el cielo. En esta situación podemos todos orar unos por otros, pues todas nuestras oraciones son aplicadas para la salvación de nuestros hermanos. Seguramente que será para ti normal la práctica de mandar oficiar misas por nuestros difuntos u orar por nuestros difuntos. Y dice uno, bueno, ¿y para qué rezar por ellos? Si ya nuestros hermanos pues ya murieron. Bueno, lo que pasa es que ellos están en una situación de la cual hablaremos enseguida también, en donde se están purificando. Y como somos un solo cuerpo, este cuerpo comunica esta gracia, comunica toda esta fuerza orante para que estos hermanos que están en esta situación de purificación puedan en un momento determinado pues salir más pronto de esta purificación. O bien, todavía más importante esto, durante nuestra vida se va a decidir nuestra eternidad. De manera que si en el momento del juicio nosotros no somos considerados aptos para la vida eterna, o como lo he tratado de expresar también, si nuestra decisión por todo este conflicto que vivimos hoy en nuestra vida, en nuestra falta de evangelización, no pudiéramos llegar a hacer una opción verdaderamente correcta acerca de Jesús y que hayamos, por diferentes razones, ido rechazando esta gracia salvífica que Dios nos ofrece continuamente, pues en ese momento nuestro destino estaría ya fijado. Habríamos nosotros escogido la perdición eterna. Pero tenemos la oportunidad de orar nosotros por aquellos que ya vivieron en el pasado, que ya murieron, y también por los que van a vivir más adelante, para que todos hagan una correcta elección, para que todos elijan a Jesucristo, elijan esta vida eterna. Y bueno, para entenderlo, debemos entender algunas cosas sobre la eternidad de Dios y su omnipresencia. El cuadro que ahora estás viendo en tu pantalla ilustra cómo se realiza esto. Primero, como ya sabemos, Dios vive en la eternidad donde no existe el tiempo. Yo quisiera iniciar nuestra reflexión a través de la cita de 2 de Pedro 3:8. Te invito a que vayamos a nuestra Biblia y busquemos ahí segunda carta de San Pedro, versículo 8 del capítulo 3. Dice el apóstol: una cosa, hermanos queridos, no pueden ignorar, que un día es para el Señor como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, el tiempo para Dios no es como nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque Él vive en la eternidad. Para Él, todos nosotros estamos vivos en un solo instante. En esta gráfica que ahorita tú estás viendo, podemos ver cómo hay una línea de tiempo en esta parte horizontal. Podemos ver ahí
cómo hay una línea de tiempo que partiría, pues ahí podríamos, yo le puse 1400, ¿verdad? Pero podríamos tener ahí, pues desde el principio, ¿no? Ahí estaría toda la vida de los hombres, desde el primer hombre, desde Adán y Eva, hasta el final. Es lo que llamamos la línea de tiempo. Y he tratado de poner en la parte de arriba lo que es la eternidad. O sea, es algo que Dios ve ahora en un solo momento. Si tú te fijas en si pusiéramos a Dios ahí en el vértice, pues Dios podría estar viendo en un solo instante. Él ve absolutamente toda la eternidad. Para Él no existe 1900, 1400, el año 1, 2, 3 o el año hasta que se acabe nuestra vida, pues para Él es exactamente el mismo instante. Nosotros esto no lo podemos comprender. Por eso el apóstol Pedro nos dice que para Él 1000 años es como un día y un día como 1000 años. ¿Qué nos está diciendo? Dios no vive en la dimensión que nosotros llamamos tiempo. Él vive en una dimensión que nosotros no podemos entender, que se llama eternidad. Porque como nosotros hemos sido creados finitos, es decir, tuvimos un principio y parecería que vamos a tener un fin, aunque realmente no es así, porque nuestra muerte no termina con nuestra vida. El hombre, como ya lo he comentado, es creado en una expresión en latín que se llama ab aeternum, es decir, hemos sido creados para la eternidad, lo que quiere decir que tuvimos un principio, pero ya no tendremos fin. Esto, bueno, digámoslo de nuevo por aquí, pues esto es lo grave de nuestra vida humana, que como no tendremos fin, pues nuestro fin puede ser muy bueno. O sea, nuestra vida eterna puede ser excelente en la casa de Dios, o puede ser terriblemente malo si nosotros decidimos el camino hacia la perdición. Entonces, en esta gráfica podemos ver que es lo eterno, el hoy eterno, el no tiempo. De manera que Dios ve en un solo instante todo. Y por eso nosotros podemos decir que nuestras oraciones de hoy, en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, bueno, pues nosotros en nuestro tiempo parecería que nuestras oraciones suben en el tiempo de hoy y que Dios escucharía, pues en el mejor de los casos, hacia el futuro. Entonces, si yo oro hoy por la gente del futuro, los hijos de los nietos de mis hermanos, 5 generaciones adelante, pues yo podría pensar, bueno, pues Dios, ahorita mi oración sube a Dios y Dios la va a aplicar. Yo voy a pedir, Señor, yo te pido por estos nietos y bisnietos y todas las generaciones de mis hermanos y de mi familia y de mi parroquia. Yo te pido, Señor, que les ayudes a vivir una vida santa, una vida en tu presencia. Concédeles todas las gracias que van a necesitar. No permitas que caigan en el pecado. En fin, yo puedo pedir por ellos para que ellos pues se vayan al cielo. Sin embargo, pues diría, ¿y por mi abuelito? ¿Y por mi bisabuelito? ¿Y por todos los que han vivido antes que yo? Bueno, en esta gráfica que estoy mostrándote, podemos ver que tanto el que aparece en el 1400 o antes, como el que aparece en el 2380 o después, bueno, pues esto para Dios es exactamente lo mismo. Mi oración por mi abuelito es exactamente lo mismo que por los bisnietos o tataranietos de uno de mis hermanos. Es exactamente lo mismo. Dios va a conceder las gracias en base no a nuestro tiempo, sino a su tiempo. Porque para Él todos nosotros vivimos en el mismo instante, en el mismo momento. No hay ayer, no hay mañana, todo es un eterno presente. Por eso nosotros en esta época, ¿verdad? En el 2012 que estamos ahorita viviendo, estamos orando por una persona que murió hace 20 años o 30 años, supongamos nuestro abuelo o cualquier otra persona, y la oración es escuchada por Dios cuando nuestro abuelo está aún con vida.
Esta oración que yo estoy haciendo ahorita, esta misa, porque la gente dice, ¿para qué estar ofreciendo tantas misas por los muertos? ¿Ya para qué eso? Pues ya se murieron. Si ya se salvaron, pues ya se salvaron. Y si no, pues entonces ¿para qué? No. Porque para Dios no hay mañana, no hay ayer. Dios vive en el eterno hoy y recibe nuestra oración hoy, y nuestros familiares, nuestros amigos reciben de Dios gracias especiales que le ayudarán a su conversión y a responder con generosidad a Dios para que su gracia aumente y por lo tanto su tiempo de purificación. Vamos a esperar que se salven. O sea, la gracia puede ser tan importante hoy que aunque nuestro abuelo, bisabuelo, por quien estoy orando, haya sido una persona que aparentemente no haya tenido una vida muy recta, bueno, pues mi oración de hoy puede llegar en el momento quizás antes de la muerte, para que por algún movimiento que Dios suscite en su alma, en ese momento mi bisabuelo o esta persona se arrepienta profundamente. A veces cuando voy a ver a los enfermos, cuando ya están muy graves y ya ni siquiera pueden hablar, que están ya inconscientes, yo oro al Señor para que esa oración produzca en él un movimiento interno, que su alma pueda en ese momento arrepentirse, tomar una decisión diferente a la que quizás haya vivido hasta ese momento, y Dios le conceda la salvación eterna. Porque por más malos que seamos, hermanos, toda esta gente que ahorita nosotros en nuestro corazón pudiéramos decir no merece la oportunidad de salvarse, bueno, todos esos son hijos de Dios. Son hijos de Dios que no tuvieron la oportunidad de conocerle, que vivieron en ambientes bastante graves, terribles, que fueron influenciados por mil y un circunstancias que nosotros no conocemos y que difícilmente pudiéramos juzgar, y que los llevaron a ser personas desalmadas, malas, pero son hijos de Dios. Y Dios quiere que todos los hombres se salven. Y por eso oramos por esa persona y le pedimos al Señor su gracia. La persona, por supuesto, tiene que tener un movimiento interior en donde acepta esta gracia y donde pide perdón al Señor, y si tuviera más vida, buscaría enmendarla. Esto mismo puede estar ocurriendo en una persona que vivió hace 200 años o hace 50 años, que pueden ser nuestros propios familiares a quien nos gustaría que también pudiéramos nosotros encontrar en el cielo cuando Dios nos llame a vivir con ellos. Por eso oramos por ellos y por eso ofrecemos estas misas, para que ellos puedan encontrar la salvación. O bien puede ser que nuestra vida sí está más o menos ordenada, pero hemos sido un poco bandidos, ¿verdad? Y entonces, bueno, todas estas gracias nos van ayudando a reaccionar de una manera diferente delante de Dios, de tal forma que nuestro purgatorio, nuestra vida de purificación, sea mucho menor. Hoy nosotros, aunque nos parezca extraño, hoy nosotros estamos recibiendo gracias que Dios nos envía en virtud de la oración que harán por nosotros años después, pero que Dios en su eterno presente hace llegar hoy a nosotros. Probablemente, pues ahorita están orando esos nietos o bisnietos de mis hermanos. Hoy están diciendo, pues, Señor, te pido por mi tío Ernesto, aquel sacerdote que vivió, pues no sé, hace 50 años, y yo te pido que le des gracias abundantes para que pueda permanecer fiel a ti, en fin. Y yo ahorita estoy viviendo gracias maravillosas, muy posiblemente en virtud de estas personas que muchos años después van a estar orando por mí, o a lo mejor estoy recibiendo gracias que mis abuelos o mis bisabuelos hicieron por las futuras generaciones, porque para Dios no hay un tiempo. Dios vive en un eterno presente. Por eso, todas las misas que nosotros mandamos oficiar por nuestros difuntos son aceptadas por Dios para la salvación de nuestros seres queridos, lo mismo que nuestras acciones y nuestros sacrificios.
Esto mismo sucede con la iglesia purgante y triunfante, pues todos están orando ahora por nosotros. O sea, toda esa gente que está ya en la eternidad, pues ahora está orando también por nosotros y está orando por todos los que antes vivieron antes de nosotros y los que van a vivir delante de nosotros. Somos un solo cuerpo que vive en un eterno presente para Dios, y por eso Dios manda estas gracias sobre todos nosotros. Todos están orando por lo mismo a Dios para que todos nos salvemos y participemos de Dios de una manera perfecta en el cielo cuando llegue al final nuestra vida en esta tierra. Esto pues nos ayuda a ver lo maravilloso de este proyecto de Dios, que no solamente ha dejado nuestra salvación en nuestras propias manos, sino que nos ha constituido como iglesia, como cuerpo, en donde todo el cuerpo unido está trabajando continuamente para la salvación, la edificación y la salud de todo el cuerpo. Así como en nuestro cuerpo hay órganos que mandan ciertas señales para que otra parte de nuestro cuerpo mejore, bueno, pues exactamente lo mismo pasa con nosotros. No desaproveches la oportunidad, al menos en los aniversarios de tus abuelos, de tus tíos, de tus padres ya muertos, de mandar oficiar una misa, de que el pueblo de Dios ore por esta persona. No dejes de orar en tus oraciones personales por las generaciones futuras. Muchas de nuestras oraciones, hermanos, serán la causa de salvación, de redención de muchos hermanos. Todos estos sacrificios que ofrecemos por la salvación de los hombres, todas estas misas que ofrecemos por nuestros hermanos que están en el purgatorio, son gracias que ellos están recibiendo en vida para que su vida en el purgatorio sea mucho más simple y puedan desatorarse de esta situación. Y bueno, pues quisiera ahora, aprovechando que todavía tenemos un poco de tiempo en nuestra sesión, hablarte sobre otro tema que es sumamente importante a propósito de lo que se llamaba anteriormente los novísimos, es decir, nuestra vida después de este tránsito aquí en la tierra. Y quisiera pues hoy hablarte un poco sobre el purgatorio. Es doctrina de la Iglesia que nadie puede entrar en plenitud al cielo si no está totalmente limpio de pecado. Es decir, necesitamos nosotros vivir en santidad, una santidad plena, una santidad perfecta. Quisiera que viéramos este texto que es sumamente importante y que encontramos en el texto de Hebreos 12:14. Dice el texto: fomenten la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Es decir, si nosotros no somos santos, no podremos ver a Dios. O sea, si nuestra alma no está completamente purificada, limpia de todo pecado, pues no vamos a poder llegar a la presencia de Dios. Y entonces toda nuestra vida tiene que ir trabajando en esta santidad, que nosotros pudiéramos relacionar, como lo dice San Pablo en su carta a los Efesios, en alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Fíjate lo que dice este texto de Efesios en el capítulo 4, en el verso 13 dice: hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta que logremos ser hombres perfectos. Recuerda que la palabra perfecto en la Sagrada Escritura está totalmente en relación con la santidad, hasta que consigamos la madurez conforme a la plenitud de Cristo. Es decir, tenemos que trabajar durante toda nuestra vida en purificarnos, en alcanzar esta perfección, esta santidad. Sin embargo, reconocemos, basados en la Sagrada Escritura, que existen dos tipos de pecados: los que llevan a la muerte y los que no llevan a la muerte. Si nuestra vida en este mundo, pues sí, va tratando de purificarse. Y lo primero que hacemos, pues obviamente, es apartarnos
de lo que llamamos el pecado mortal, el pecado grave, el pecado en el que nosotros somos claramente conscientes de que estamos haciendo mal, de que estamos yendo contra la ley de Dios. El pecado mortal, según el catecismo, se comete, se realiza cuando cometemos una acción o un pensamiento con pleno conocimiento, con pleno consentimiento y cuando la materia es grave. Entonces, esto nos aparta de Dios. Cuando nosotros cometemos un pecado mortal, entonces nosotros estamos perdiendo la salvación, porque hemos rechazado la vía, el camino, el mandamiento que Dios nos ha propuesto. Y lo hemos hecho conscientemente. Hay otros pecados que no los hacemos o conscientemente, o que no tienen materia grave, o que están privados de alguna forma de la libertad. Y entonces ahí tenemos los pecados veniales. Y esto lo encontramos claramente expresado en la primera carta de San Juan, en el capítulo 5. Quisiera que lo vieras en tu Biblia. Es un texto que vale la pena tener subrayado, tenerlo presente, porque es un texto importante. Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 16 y 17. Dice: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, pida a Dios por él, y Dios le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay pecado que lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida. Aunque toda maldad es pecado, no todo pecado nos lleva a la muerte. Es decir, con esta instrucción bíblica, nosotros reconocemos primero que toda acción mala es pecado, pero que hay pecados que nos separan completamente de Dios y nos llevan a la muerte, y hay pecados que no nos separan, al menos completamente, y no nos llevan a la muerte. Dice la doctrina de la Iglesia que el pecado venial pues va destruyendo nuestra relación con Dios, la empaña, la fractura, pero no la rompe. Quien muere en pecado mortal es, según San Juan, condenado a la eterna muerte, mientras que los que no mueren en pecado mortal, pero que han cometido faltas pequeñas, deben purificarlas antes de tomar posesión del cielo. Por lo tanto, la Sagrada Escritura, como la Iglesia, reconoce un estado intermedio en el que el hombre se purifica o termina su purificación antes de entrar al cielo. Por eso ya desde el Antiguo Testamento vemos nosotros como en la segunda de Macabeos, en el capítulo 12, versos 38 al 45, vemos cómo Judas Macabeo pide que se hagan oraciones y ofrendas, hace una colecta entre todos los soldados para que se ofrezcan sacrificios en el templo por todos los soldados que encontraron que tenían pues amuletos, fetiches, que habían de alguna forma pues traicionado al Señor. Claro, no era algo realmente grave, al menos así lo interpretó este texto de los Macabeos, y manda a ofrecer sacrificios y oraciones para que estos hombres, estos guerreros que habían luchado por Yahvé, habían luchado por Israel, pero que en toda esta confusión que pues en todas las épocas ocurre, pues habían tomado objetos, probablemente no para darles culto, sino porque muchos de los objetos que estaban dedicados a los dioses en aquel tiempo eran de oro, como hoy también ocurre. Muchas de nuestras cruces, muchos de nuestros elementos cristianos, pues los mandamos a hacer del mejor metal, de la mejor forma. Bueno, esto ocurría también en aquel tiempo. Y entonces es muy probable que esta gente que había luchado por Yahvé, que formaba parte del ejército de los Macabeos, pues hubiera en alguna de las incursiones, se hubiera robado algunos de estos objetos para luego venderlos.
Y entonces pues los encontraron entre las ropas y entonces manda a decir estas oraciones y estos sacrificios. Es decir, con esto vemos cómo ya desde el Antiguo Testamento hay esta instrucción, como lo veíamos hace un momento, de orar por nuestros difuntos. En otras palabras, antes de poder tomar posesión de la herencia, debemos de haber crecido a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Debemos de haber alcanzado ya la santidad. Y para explicar este estado intermedio, el padre Leonardo Boff, en su libro Hablemos del Más Allá, hace una hermosísima analogía basada en el crecimiento de la gracia en nuestro diario vivir. El hombre, dice él, desde su bautismo, ha llegado a la altura del varón perfecto. Sin embargo, el pecado lo va disminuyendo o lo va retrasando. Quisiera ponerte un ejemplo un poquito más claro en esto. Seguramente que en tu infancia habrás jugado un juego que se llama Serpientes y Escaleras. Es un juego en el que con un dado se va avanzando una fichita y dependiendo del lugar en donde uno cae, puede caer en un lugar en donde tiene una escalera. Hay que ir completando 100 puntos o hay que recorrer 100 lugares, pero hay lugares en donde avanzo mi ficha y, por ejemplo, llego del 8 y por esa escalera subo hasta el 20. Ya me evité todo lo demás. Y así voy subiendo. Pero también hay lugares en donde en vez de tener una escalera, tienen una serpiente. Y si caigo en la serpiente, pues me retraso. De manera que si yo ya iba en el 40 y de repente el dado me sale un 1 y caigo en el 41, pues me voy a regresar hasta el 3. Tengo que volver nuevamente a subir. Es un juego de competencia en donde se jugaba de niños, jugábamos 3, 4 amigos y se trataba de ver quién llegaba primero al número 100. Y bueno, pues era un juego azaroso porque pues dependiendo de en dónde caía tu dado, subías o bajabas. Bueno, más o menos esta es la idea, ¿no? O sea, en nuestro caminar, pues vamos de repente obteniendo gracias importantes que nos ayudan a crecer, pero luego cometemos pecados que nos ayudan a disminuir. Cada vez que nosotros acudimos al sacramento de la reconciliación, se restituye la amistad con Dios. Pero algunos de los efectos del pecado no desaparecen. Algunos de estos nos afectan en esta vida y otros incluso hasta la antesala del cielo. La doctrina del Concilio de Trento nos indica que el sacramento de la reconciliación nos perdona el pecado, mas no restituye completamente la situación que debíamos de tener ya. O sea, la santificación, nuestra santidad se estropeó. Hemos vuelto a la comunión con Dios, pero nuestra vida de santidad, este hombre perfecto que se está formando dentro de nosotros, pues se deteriora nuevamente, se vuelve a deformar. El padre Boff nos dice que no tanto es la santificación, ya que Jesucristo en la cruz nos hizo una obra perfecta y culminó la santidad total y plena para que nosotros podamos ser rescatados y llegar a Dios. El padre Boff más bien nos presenta un retraso en el crecimiento del hombre nuevo. Es decir, el sacramento nos perdona, pero no restituye el retraso de nuestro crecimiento hasta llegar a ser imagen de Jesucristo. La penitencia, entonces, tiene como objeto ejercitarnos en las áreas que han quedado debilitadas por el pecado. De esta manera, nos dice el padre Boff, que durante nuestra estadía en la tierra buscamos mantenernos en esta estatura y mediante el trabajo ascético vamos creciendo. Hay gente que piensa que la penitencia es un castigo. No, la penitencia no es un castigo. La penitencia es una medicina y es un ejercicio mediante el cual nos mantenemos siempre en forma para que esa imagen de Dios en nuestra vida, esta imagen de Jesucristo, no se deteriore.
de tal forma que en el momento de la muerte pudiéramos pasar inmediatamente a tomar posesión del reino. Una persona que lleva una vida penitencial es una persona que está manteniendo continuamente su vida al margen del pecado, está fortaleciendo las virtudes en él, está fortaleciendo su voluntad y difícilmente será estropeada su vida y su formación espiritual para que pueda en el momento de la muerte acceder directamente a la vida del cielo. Puede ser, dice, que la muerte nos encuentre sin haber recobrado completamente esta estructura, esta estatura completa de Cristo, que todavía seamos pues no tan parecidos a Él, ¿verdad? O sea, si nos viera el Padre diría, pues sí te pareces a mi hijo, pero no completamente. O sea, Él solamente reconocerá en el cielo a los, permítanme decirlo de esta forma, a los Jesucristos, o sea, a los que tengan completamente la forma y la estructura de su Hijo amado. Sin ella, dice la Sagrada Escritura, no podremos ver al Padre. Por ello, en el momento de la muerte, en virtud de los méritos de Jesucristo, es derramada de manera abrupta y total el amor de Dios que nos lleva a crecer hasta esta estatura completa de Dios. Según el Padre Boff, en este libro que es sumamente interesante, nos dice que lo que nos hace crecer en la vida de la santidad, pues es el amor. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto cómo en Romanos, en el capítulo 5, en el verso 5, nos dice el apóstol que hemos recibido el amor de Dios a través del Espíritu Santo y que toda nuestra vida está en vías a alcanzar la plenitud del amor. De manera que lo que nos identifica realmente como cristianos es el amor. El egoísmo, la soberbia, la envidia, todas estas son contrarias al amor y son las que van destruyendo en nosotros esta imagen. En la medida en que nosotros vamos caminando por la vía del amor, en esa medida nuestra gracia va creciendo y este amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones va haciendo que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Sin embargo, debemos de reconocer que pues vivimos una vida difícil y que a veces el egoísmo, la soberbia, la envidia, pues va destruyendo todo esto en nuestra vida. Y entonces no alcanzamos a llenarnos completamente de amor. ¿Qué es lo que hace Dios en el momento de la muerte? Nos dice el Padre Boff. Dice, en ese momento derrama abruptamente una cantidad de amor sobre nosotros que va a configurarnos a la imagen de Cristo. Y sabemos que todo esto pues causa dolor, o sea, el amor es doloroso. Todos los que amamos sabemos que amar es siempre un rompimiento interno. O sea, nos causa dolor el crecer en el amor. Y por esto es que hemos identificado el purgatorio como un lugar de mucho sufrimiento. Y es de mucho sufrimiento porque es un proceso muy doloroso el que vamos a vivir en ese momento, pero es un dolor maravilloso, es un dolor salvífico, es un dolor perfecto, porque el amor de Dios, cuando se derrama plenamente en el alma, produce un gran desgarre de todo nuestro estado de pecado. Decía Conchita Cabrera que la identificación del dolor era cuando uníamos el pecado con el amor. De manera que entre más amor tenemos, más dolor tenemos. Y por eso el dolor más pleno lo tuvo Jesús, porque unió todo el pecado del hombre, de toda la humanidad, con todo el amor de Dios. Y por eso la espiritualidad de la cruz, que ha propuesto Conchita Cabrera, tiene como centro, como epicentro de toda su espiritualidad, los sufrimientos del corazón de Cristo. Dice la hermana que está en proceso de canonización, dice que
el dolor que experimentó en el corazón de Jesús, no es nada de lo que vivió en su exterior. Lo del exterior, pues, son cosas que todos podríamos vivir. Todos podríamos ser crucificados. De hecho, pues Pedro fue crucificado y fue crucificado de cabeza. Sin embargo, el dolor que experimentó Pedro, pues estaba nada más en su cuerpo, mientras que el que experimentó Jesús fue en su corazón. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es un dolor pleno, es un dolor profundo producido por el amor. Todo este lugar con llamas y fuego, pues son maneras solamente, pues, simbólicas. De alguna forma tenemos que expresar lo que ocurre. Es un fuego purificador, es un fuego que termina la obra de crecimiento que tiene que ver con el amor. Dice Santa Catalina de Génova que una persona en el purgatorio experimenta el grado más pleno de unión con Dios y su gozo y su alegría es muchísimo más grande que cualquiera que haya experimentado en la tierra la visión beatífica. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y todos los santos a los que Dios les ha concedido tener ya la visión beatífica, dice, bueno, esos gozos y esas experiencias no son absolutamente nada comparado con lo que está viviendo ya de gozo esta persona, porque está viendo ya de frente a su Salvador, está viendo ya de frente el cielo y sufre terriblemente, dice la santa, porque no lo puede abrazar. En esta otra visión que nos presenta Santa Catalina de Génova, ella nos trata de expresar como si el purgatorio fuera como una especie de chicle, como algo que se pegó a nuestros cuerpos, ¿verdad?, por el pecado, y que no nos permite, válgame la expresión, no nos permite volar hacia Dios. Y entonces ya lo veo, lo deseo con una pasión vehemente, pero no lo puedo abrazar. Y quisiera arrancármelo, y quisiera sufrir lo más que pudiera, y quisiera deshacerme de todo esto que tiene que ver con la mundanidad para poder alcanzar al Señor. Porque se nos pega a la tierra. Entonces es como si todavía el alma en este proceso de purificación estuviera pegada, estuviera asida a la tierra y no logra despegarse completamente, sino con un proceso amoroso que Dios ha diseñado en esta etapa de nuestra purificación. El hombre que va camino a la santidad experimenta paulatinamente este crecimiento y el dolor de renunciar a todo, incluso a su misma persona, lo cual únicamente se puede lograr mediante la cruz, mediante el despojo de todo, incluso de nuestra propia vida, como fue en el caso de Jesús. Por ello, el purgatorio es un lugar de crecimiento que se identifica con la cruz de Cristo. Pero es una cruz maravillosa, como ahorita decía. En ese momento y en este estado intermedio de nuestra vida, en camino a la resurrección y a la plenitud, ahí vemos ya a nuestro Salvador, vemos ya con gozo, con gran esperanza, el poderlo abrazar. Sin embargo, debemos descartar, como se tenía en otros tiempos, la idea de un sufrimiento parecida a la del infierno. Nada que ver, pues en el infierno se sufre por la ausencia y la desesperanza de no poder ver algún día a Dios. Es la ausencia total del amor de Dios en la persona, mientras que en el purgatorio el sufrimiento es debido a que esta efusión intempestiva de amor y totalizante del amor de Dios en nuestra pequeñez causa este gran sufrimiento. O en esta visión de Santa Catalina de Génova, es un dolor de que no me lo puedo arrancar, de que ya quisiera abrazar al Señor, pero todavía no puedo. Este sufrimiento lo vamos experimentando todos en la medida en que vamos viviendo una vida ascética que persigue la intimidad con Dios. Podemos ver entonces cómo los santos, todos ellos, cada uno de manera distinta, han ido sufriendo en su vida,
pero no sufrieron en la amargura y en la desesperanza, sino que sufrieron en el amor y en la alegría. En esta alegría y en esta plenitud de saberse unidos a Dios. Con dolor, sí, porque nos arrancamos de esta tierra, porque no queremos ya tener parte con esta tierra, para poder tener completamente parte en la vida de Dios. El hombre, si es juzgado digno del cielo, pasa a tomar posesión de la herencia, aun cuando, antes de ello, haya de crecer hasta la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Por ello, mis queridos hermanos, no podemos hablar más de un cierto tiempo en el purgatorio, pues todo esto se realiza en la eternidad de Dios, como ya lo vimos anteriormente. Por eso nosotros ahora podemos esperar que en el momento de la muerte no sabemos cómo está este tiempo. Ciertamente hay un tiempo, pero no es el tiempo como nosotros lo pensamos. El purgatorio entonces es un momento, es una etapa de nuestra vida que nos va a permitir purificarnos completamente, arrancarnos de toda esta mundanidad que nos ha pegado, llenarnos completamente del amor de Dios y pasar a participar de la vida eterna con el Señor. Espero que esta instrucción te ayude en tu formación, en tu crecimiento y te ayude a ver esta maravilla que Dios ha pensado para nosotros y que te anime a vivir en santidad y ya desde ahora, ¿por qué no?, a irnos quitando de nosotros todo aquello que puede ser un obstáculo para alcanzar el cielo, para alcanzar la santidad. Vivir una vida ascética, una vida cercana al Señor, será la mejor garantía de que nuestro tránsito hacia la plenitud con Dios será corta, será simple, será menos dolorosa y podremos alcanzar inmediatamente la vida con Dios. Llegamos aquí al final de esta catequesis, de este momento, pero te espero en nuestra próxima reunión. Hablaremos un poco más de todo este tema, hablaremos un poquito de lo que son las indulgencias, que es un tema importante porque se ha criticado mucho a la iglesia acerca de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Hablaremos de la vida en el cielo, hablaremos de si los niños al morir, pues qué pasa con ellos, se van al cielo, no se van al cielo, existe o no existe el limbo. En fin, son temas que me gustaría que viéramos juntos en nuestra próxima reunión. Gracias por estar con nosotros y por seguir participando de este curso de evangelización fundamental. Te espero en nuestra próxima reunión. Que Dios te bendiga y nuestra Madre Santísima te acompañe siempre en tu camino. Gracias por continuar con nosotros. Una pregunta muy común entre los papás es ¿qué pasa con los niños que mueren sin haber sido bautizados? La respuesta la tendremos en nuestra próxima sesión. Te esperamos.